Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Ojeda Alveal, fotógrafo, docente, editor y profesor del taller de autoedición y fotolibro acá en Cámara Lucía. Hoy vamos a estar conversando acerca del taller y de todo lo relacionado con el fotolibro y la autoedición. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Valentina, tenemos una batería de preguntas acerca de lo que nos convoca, que es la autoedición y el fotolibro. Valentina es una persona que le interesa mucho el fotolibro como herramienta para poder desarrollar su trabajo fotográfico. Valentina, ¿qué es lo que te motivó a ti tomar este taller de autoedición y fotolibro? Bueno, yo conocí la escuela hace un año, vivía en Valdivia y una de las cosas que más me llamó a querer formar parte del diplomado fue justamente el taller de fotolibro. Para mí es muy importante el papel como encuadernadora, se me hacía muy importante conocer la fotografía desde la materia, no solo desde la pantalla. Por lo mismo quería mucho explorar las posibilidades también del diálogo entre imágenes y la narrativa. Desde aquí también me surgen ciertas preguntas de cómo llegaste tú al mundo del fotolibro, cómo ha sido tu relación con esto, más en esta rama de la fotografía. Mira, la fotografía llegó a mí de pequeño por el tema familiar. Mi abuelo, mis tíos, era el tema de la reunión familiar. Mi recuerdo tiene que ver directamente con el rito de la fotografía familiar, ¿cachai? Ese domingo, ese tema de que hay que ubicarse en un lugar, que había que poner atención al abuelo que iba a hacer algo, y yo de chico no entendía nada, pero lo más interesante era que después la semana siguiente iba de nuevo y estaba la imagen, había un papel donde yo me podía reconocer, ¿cachai? Y eso me traía como el recuerdo de haber estado en ese mismo lugar, ¿cachai? Entonces después mis tíos revelaban en el baño, ¿cachai? Y yo veía los films colgando, ¿cachai? Mi tío también era muy audiovisual, entonces podía proyectar películas en 8 milímetros, tenía que oscurecer, había como era un tema como de ritos de lo que implicaba algo familiar. Algo Eso mágico es lo que... también, ¿Mm? algo mágico también. Súper mágico, imagino cuando chico ver esas cosas era como, ¿qué onda? Sí. Como muy... Y eso me quedó como súper marcado, el tema como de fijar algo, como de fijar un recuerdo. Y ahí es donde me lleva mucho también a lo que es un fotolibro como tal. Como que de alguna forma u otra es algo que tú entregas a alguien, que se imprime, que se fija, que se publica, para poder mantener el recuerdo, para que eso mantenga vida en otras circunstancias, en otros momentos, con otras personas. Y específicamente lo del fotolibro nace directamente en Barcelona. Tuve la oportunidad de viajar ese tiempo y, bueno, cuando uno llega a Europa siente que el arte es completamente distinto a lo que uno vive acá. Como que el arte es como respetado, como que alguien, por ejemplo, puede regalar un libro, puede regalar un cuadro de pintura, puede regalar una imagen, y eso, con mis amistades de allá, como que lo vivía muy, muy rico, como que me gustaba eso, ¿cachai? Como que ese respeto a poder hacer algo, y no ese tema como de lo que se puede vivir aquí en Latinoamérica, como de vivir del arte, por así decirlo, como que un poco menospreciando tu propio trabajo. Y ahí pude percibir que había muchos libros en la cual la imagen tenía mucha importancia. Imágenes que me podían llevar y evocar momentos distintos, que me evocaban situaciones, recuerdos, etc. Y eso lo encontré como muy rico. Y en el 2013 ya trabajaba en el Festival Internacional de Fotografía Valparaíso, el FIP, y tuve la oportunidad fui productor del festival. Entonces Rodrigo invita a uno de los directores del Festival de Arles, y en consecuencia, en conversaciones con él, hace una donación de libros, de fotolibros, a FIF. Y ahí nos llegaron 800 libros, de los cuales tuve la oportunidad de revisarlos todos, ¿no es cierto? Y de poder mirar, observar, palpar, tocar. O sea, como que pude viajar por muchos lugares, sensaciones, y eso es lo que me empezó a formar. Siempre he dicho que no hay como, nunca vas a encontrar como una enciclopedia así como cómo hacer un fotolibro, cómo autoeditar algo. Creo que no es necesario, porque tiene que ver mucho con tu experiencia, cómo tú te vas formando con eso. Bueno, después se formó la biblioteca del FIP, la cual pude ordenar y catalogar. Y ahí me empecé a llenar de mucha información. O sea, me alimenté
tanto que puede desarrollar de alguna forma u otra una mirada personal. Leyendo. Siempre libros, he dicho, leyendo, libros de observando, imágenes, exactamente. Me puede alimentar para poder desarrollar una forma personal de cómo yo veo lo que es una autoedición y lo que es un fotolibro. Tú empiezas a trabajar como editor. ¿Cómo entraste en ese rol al final? Como del que buscan los fotógrafos. Sí, nació yo creo de una manera como súper orgánica, al que los mismos colegas fotógrafos me observan de que tengo de alguna forma u otra alguna opinión, un punto de vista que a estas personas les interesa. ¿Te fijas? Entonces me llaman y me invitan a ser editor de un fotolibro. Por ejemplo, en Arica tuve la oportunidad de estar en el Festival AINI, en donde fui con la biblioteca del FIF a mostrar libros, fotolibros, a modo de exposición, de exhibición. Y ahí Rodrigo Villalón me invita a poder editarle un fotolibro. ¿Te fijas? Y ahí es donde yo comienzo, es mi primer trabajo, claro. Y ahí es donde yo comienzo a entender, ok, ¿qué tengo que hacer yo? Si bien es cierto, he observado ediciones, he observado gente que hace esto, de alguna forma u otra siempre me es importante que cada uno desarrolle su propia forma y su propia visión de cómo ves esto. Entonces ahí es donde yo creo desarrollar con esta persona a través de sus fotografías y empiezo a decir, ok, ¿qué es lo que tú quieres decir? Creo que es como súper importante respetar la visión del fotógrafo, conocer de qué quiere decir para luego yo poder desarrollar esto. Y ahí es donde comienzo a presentarle las propuestas y veo que tienen una buena reacción de parte de él. Y al final se termina imprimiendo, se termina compartiendo, publicando, etc. Y así sucesivamente, luego me empiezan a invitar otros fotógrafos de la misma manera, ¿no? Algo muy orgánico que se me ha presentado por mi trabajo. Entonces, en base justamente a este tema de que cada uno que me gusta que como formarse cada uno su propia forma de cómo editar un fotolibro, autoeditarse. ¿De qué manera tú has podido desarrollar esto y qué has podido aprender a través del taller de autoedición y fotolibro que has impartido? Bueno, yo tomé el taller 2 veces y en ambas tuve aprendizajes muy distintos y muy complementarios al final, porque creo que no se puede aprender todo lo que tú entregas en una sola formación, porque al final, bueno, así es el aprendizaje, ¿no? Y sí, creo que la primera vez que tomé el taller me marcó mucho eso de ir descubriendo como un poco la magia de la edición, porque para mí es bastante magia, como intuición. Con eso me fui encontrando, es como descubrí también que para mí es muy necesario como estar sola con mis fotografías y dejarme llevar por lo que está pasando adentro de mi cabeza un poco intuitivamente e ir viendo como qué tienen para decir las imágenes en el diálogo, en el orden, más que escuchar quizás tanto lo que tiene el resto para decir. Creo que también eso es importante, como escucharse a una, sobre todo en la autoedición, ¿no? Como que más allá de quizás más allá como del raciocinio que pueda haber de por medio, como de lo que está pasando, como tú dices, como no hay una única forma de cómo hacer un fotolibro, es entender muy bien tus conceptos, tu proyecto, tu obra, y desde ahí después empezar a darle forma y ordenarlo, como siento que es orden completamente la edición. Y qué tan importante tiene que ser la obra. Es como en el taller siempre pueden llegar personas que ya trabajan desde la fotografía, personas que no trabajan de la fotografía, o sea, que no tienen proyectos, son todos bienvenidos a poder desarrollar algo, ¿no es cierto? Todo lo tenemos como un ejercicio para algunas personas y todo es posible. ¿De qué manera la obra para ti es importante ahora que entiendes este concepto de separación de obra antes que el fotolibro? La obra es todo al final, como que la forma que va a tener después, como he aprendido mucho contigo, es una consecuencia. El fotolibro, podemos hacer muchos fotolibros de una misma obra y lo más importante es saber qué estamos diciendo con nuestra obra, qué queremos comunicar, qué queremos generar quizás
o qué naturalmente nos genera a nosotros la obra también, como qué nos está diciendo a nosotros como autores al final, yo creo. Y creo que eso también es algo muy rico del taller, del taller que impartes, que en verdad me he dado cuenta que no hay limitantes, todo es posible y se puede formar un libro de 10 fotos, desde una trayectoria de llevar siendo fotógrafo 2 meses hasta una trayectoria de 10 años, como todo es posible y eso dan ganas de seguir haciendo fotos y de seguir editando, como dan ganas de ver el trabajo que uno ha realizado y ver qué estoy diciendo de manera no explícita al final, como con las imágenes, con el lenguaje visual, que es bastante quizás más abstracto, más poético, más simbólico y un poco también como ir encontrando cositas ahí, más que ir definiendo o decidir cómo van a ser las cosas, es qué estoy encontrando en lo que ya tengo, de alguna forma. Oye, y en la edición de las imágenes, ¿qué ha sido tu experiencia de pasar este proceso de editar, que viene siendo como un poco como seleccionar? Porque has tenido la oportunidad de estar en 2 talleres, ¿no sé? Tú has podido realizar 2 fotolibros. Esa parte esencial de discriminar una fotografía de otra, que sé que es el momento más difícil de cualquier fotógrafo, decir ya, esta foto va, esta foto no, y el por qué. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ambos casos? Es muy incierto en verdad, porque una vez es como que empieza a definir la obra y como hablar de conceptos y siempre se le viene una imagen clave que abarca todo eso. Y después en el momento de editar es quizás la primera que sacas o la última que te das cuenta que no va y que no va simplemente, aunque haya sido quizás como el pilar para desarrollar el concepto de la obra. Y al final creo que eso es como el poder de la imagen, pues, como la potencia que tiene al final, como aceptar que las imágenes igual, el fotolibro tiene eso, de que en realidad son varias fotografías, no es solo una. Y esa es la gracia también, de que estamos hablando no con una palabra, con varias. Como un libro está escrito con varias palabras y varios conceptos, el fotolibro también, pero con varias fotos. Entonces, creo que es muy incierto, un poco frustrante también, porque uno se hace una ilusión de que las cosas van a ser de cierta forma, que va a estar esta foto aquí, que va a ocupar este lugar, y que va a simbolizar esto, y que va a traer esta carga, y después ya no está, solo no está. Aprender a soltar igual y a querer lo que es al final, pues como aceptar también lo que está diciendo la imagen, y las imágenes en el diálogo entre ellas, más que lo que yo quiero como persona que digan. Exacto. Oye, ¿y qué consejo le darías tú a alguien qué consejo le darías a alguien que está o está interesada de poder ingresar al taller o de querer hacer su fotolibro? Creo que hay que abrirse bastante como a eso, a la incertidumbre, a la duda, como abrirse a poner en duda tu obra, a poner en duda tus conceptos, a poner en duda por qué haces lo que haces, qué te lleva a estar cerca de la fotografía también. Creo que el taller también lleva mucho a eso, como a cuestionarse cosas quizás más personales con respecto a nuestro desarrollo y nuestra como vocación de fotógrafos, y lo pone en jaque un poco, podríamos decir, lo cual creo que es muy rico porque se sale más segura de lo que se entra al final, y creo que eso es algo que se puede apreciar mucho y se valora mucho en verdad, porque cuando las cosas son fáciles no se aprende tanto, y creo que igual el taller tiene ese desafío te hace pensar y te hace dudar y por ende te hace responder también, lo cual es muy... Sí, eso es como la clave que creo yo que tiene el editor, como de cuestionar al mismo fotógrafo que presenta, o sea, como para de alguna forma poner, como tú bien dices, como poner en jaque tu obra para saber, ¿es esto lo que estoy haciendo? ¿Es esto lo que estoy diciendo? Entonces el editor siempre va a cumplir como ese error de transportar tu visión más la visión que yo pueda tener para tener como un resultado. Entonces, como re importante lo que tú dices, como esto de entregarse también, de soltar, no como de dejar que alguien observe, vea, porque de esa manera tú también vas a aprender a hacerlo, ¿no? Bueno, ahora me gustaría indagar en lo que viene siendo la narrativa del fotolibro, al final como todas las posibilidades que despliega este libro. Mira, creo que bueno, el taller es lo que nosotros
le dedicamos más tiempo de lo que a lo mejor pensaban que le íbamos a dedicar, el que tiene que ver con la escritura. ¿Te acuerdas que yo siempre les digo, es importante escribir, saber expresar desde el texto qué es lo que yo quiero decir, de qué habla mi obra? O sea, para tener una narrativa visual, debo tener una narrativa escrita sí o sí. O sea, necesito saber de qué voy a decir. Sobre todo si quiero autoeditar o quiero que alguien lo haga. O sea, si yo te paso unas 20 imágenes y yo las miro y yo voy a ver felicidad, porque yo estoy mirando felicidad, y tú me puedes decir, me vas a hablar de un trauma o de algo distinto. Es importante tener una bajada textual de cómo yo veo estas imágenes para poder entender. Entonces de ahí es imperativo tener una red textual para poder narrar visualmente. Y ahí es donde entra el tema como de la edición, ¿no? O sea, cuáles son las imágenes que pueden funcionar. Siempre hablo de que no hay imágenes malas, simplemente que hay imágenes que no funcionan en este momento. Y cuáles están funcionando en base a lo que tú me estás contando. Claro, fijas? entonces vendría siendo que para generar narrativa primero hay que tener una claridad subjetiva respecto a tus imágenes y eso. Tener Exactamente, claridad, porque imagínate, yo te puedo presentar una edición, tú me puedes editar y mañana la ves y vaya a decir, despertarte con otro ánimo y vaya a decir, ¿qué es esto? O sea, puede cambiar. Y eso como súper válido que cambie. Exactamente. Necesitáis tener como la prueba de por qué esta fotografía va, por qué esta fotografía no va, por qué va a entrar de esta manera, por qué va a ser por qué va a tener un blanco a la izquierda, por qué va a tener un blanco a la derecha, por qué va a ser un grande o pequeño, por qué va a ser más grande, va a ser más pequeña, claro, porque el tamaño, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Desde ese lugar, como el diseño, podemos hablar un poco. ¿Qué pasa con el diseño? Yo tengo sí, tú sabes que el diseño es como... El diseño es un tema porque a modo personal siento que hay algunos fotolibros publicados que el diseño se come a la obra. O sea, a veces siento que hay gente que se va mucho por el diseño, entendiendo como que el fotolibro es diseñar algo. Entonces terminan como, oye, qué bacán el diseño, qué lindo el diseño de tu fotolibro. Pero si después le preguntas de qué habla tu fotolibro, no se acuerdan que el diseño era atractivo, ¿no? Y ahí es donde empieza el tema como de que hay ciertas publicaciones que funcionan ciertos diseños y hay otras publicaciones que no. Entonces hay que tener mucho cuidado qué tanto porcentaje va a entrar de diseño, entendiendo materialidad, portada. ¿Y cuánto puede aportar a la narrativa al final? Exactamente, la idea es justamente como tú dices, que aporte. Pero que puede comer también. Exactamente, claramente. Bueno, en el taller vemos bastantes fotolibros. Para ti es muy importante eso, lo que hablabas de tu experiencia, sí, como de ver imágenes, ver libros, pasar páginas. Sí. Yo tengo mis fotolibros, si bien es cierto, no es que sean favoritos ni mucho menos, pero cuando te comentaba lo del 2013, eran muy pocos fotolibros chilenos que podíamos tener. O sea, como que habían fotógrafos que no hacían esto, por X motivo. ¿Te fijas? No había la forma, no había el estudio, no había las ganas, los deseos, la experiencia tal vez, la cultura de hacerlo. En cambio ahora, yo en mi taller presento generalmente a todos mis colegas fotógrafos chilenos que tienen una cantidad de fotolibros súper importante. Conecto muy bien con el fotolibro chileno porque es mi realidad. ¿Te fijas? Entonces, si veo un fotolibro que habla del estallido social, sé de qué hablo. Si hablo un fotolibro de una colega que tiene un problema en su matrimonio y tiene una situación de divorcio, por ejemplo, como es el caso de Daniela Bertolini, con su fotolibro puedo entender, puedo conectar. Si hablo de un fotolibro de Mauricio Toro Goya, he podido participar en cómo hace sus obras, entonces te puedo contar cómo desarrolla su obra. Hay una conexión, también muestran los fotolibros que yo he podido editar. Entonces te puedo contar desde mi experiencia y cómo ha sido el proceso, que creo que es súper importante para los alumnos. Justamente eso, cómo tú llegas a esta materialidad, no cómo tú llegas final a publicar un fotolibro, cómo llegas a darle forma, por qué es tapadura, por qué tiene el lomo abierto, por qué esta materialidad, etcétera, ¿no? Porque tiene
tela, porque hay una foto, porque es tan pequeño. El porqué al final. El porqué de las cosas, es súper importante que en este taller yo voy a compartir todos estos conocimientos con ustedes, ¿te fijas? Compartir el tema del tipo de papel, la técnica, por ejemplo, esto es risografía, el tema también de a lo mejor encuadernar algo que tiene que ver más con un cuadernillo con corchete, que también es válido, o sea, con lomo, con telas, que sea blando, te fijas tú, que pueda tener una cantidad enorme de imágenes y por qué lo amerita, o colegas que han hecho su trabajo también aquí, editora Paula López Droguet, autora Carolina Agüero, que también tiene un taller acá, te fijas. Este es el primer fotolibro que hice, que fue Santos Varones, ¿no es cierto?, de Rodrigo Villalón. Creo que una de las cosas también que valoro mucho del taller contigo es eso, como ver los fotolibros en los cuales tú has editado y que nos cuentes el proceso, cuáles fueron, no sé, las encrucijadas entre medio, cuáles fueron los desafíos, por qué fueron las decisiones, qué te llevó a tomar esas decisiones. Es como muy importante porque a veces vemos el resultado final y es magnífico y es grande y es muy coherente y no entendemos como todo lo que se atravesó, pues, y es la parte más importante al final, el detrás de escena del libro. Súper importante poder yo compartir todo lo que sé, o sea, es para mí clave como docente eso, no guardarme nada, como lo interesante también y lo bueno que tú tuviste 2 talleres es que el taller se forma también con las personas que asisten. O sea, no es como que un play y que yo pueda poder, siempre va a ser lo mismo, es imposible porque es la obra la que mandan, ¿no? Entonces cada obra va a ser distinta, cada persona llega con distintas percepciones, con distintas motivaciones y editar un fotolibro siempre va a ser distinto uno al otro. Es imposible que tú tengas una edición similar al otro porque son distintos, te alimentan de manera distinta, son proyecciones distintas, experiencias distintas. Los fotógrafos son todos distintos, por ende hay que saber escucharles. O sea, tú por ejemplo que traes tu fotografía que tiene que ver con viajes, podríamos decir eso, ¿no? Pero no es solamente un viaje. Efectivamente se da mucho esto de que cada persona, lo he visto con mis compañeros del taller, hay mucha versatilidad, ¿no? Como se puede hacer un fotolibro de cualquier trabajo fotográfico y en lo personal lo mío igual ha sido con trabajos análogos donde mi cámara es como solo una compañera y que voy sacando fotos que me gustan, que me llaman la atención. Entonces también creo que mi entrada y mi salida fue como claridad, fue poder poner en palabras, fue poder entender cosas imágenes al final que voy capturando de manera intuitiva, de repente las pude poner un nombre, un concepto, una emoción y los pude agrupar y pude entender mucho como qué es lo que me moviliza como fotógrafa y como artista también al final, como la poesía que voy creando con las imágenes. Entonces creo que eso es algo que me llevo del taller, del primer taller sobre todo, el poder salir con muchas claridades con respecto a mis obras en general y bueno, específicamente con el desarrollo y la materialización del fotolibro también es muy bello poder ver condensado años de fotografías azarosas en algo que tiene sentido, que es coherente, que se transmite, que se lee de esa forma, que por más de que es subjetivo y es personal y es íntimo, también las personas entienden eso al ver el libro al final, porque esa es la propuesta, ¿no? Del fotolibro, como por más de que sea algo subjetivo y que es mi obra y que es mi rollo artístico, igual la idea es que la otra persona pueda entender ese rollo y que no sea tan azaroso, sino que sea como más coherente. Y es muy bello poder darle forma a las cosas de esa manera, como que efectivamente se entienda lo que estoy queriendo transmitir o mi propia experiencia con respecto a lo que sea. Genial. Y eso también es algo como que es muy bello de ver en el taller porque en verdad cada persona, para mí fue muy nutritivo el proceso de mis compañeros al final. Ver como de dónde venían de la foto, hacia dónde van, qué aspiran y ver también como
sus dificultades y sus respuestas ante eso, y ver sus libros terminados es muy, muy bello. Como he aprendido mucho del trabajo de mis compañeros, no solo del mío, y eso es muy genial porque en verdad tú te das el tiempo de trabajar con cada persona en lo personal, no es como ya cada quien ve cómo logra llegar al final del taller con su libro, no, es vamos a hacer que tú termines con un libro y que a ti te haga sentido y que sea fiel a ti, que es lo más importante, que muchas veces igual en el arte y en la educación del arte se pierde mucho eso, como al final ser leal a la subjetividad dentro del arte es muy importante, y en la fotografía igual es algo que se pierde en el mundo publicitario quizás y toda esa parte. Sí, para mí es clave lo que dices, que tiene relación con escuchar a los demás. En el mismo taller tú puedes opinar, o sea, todo lo que le pueda estar diciendo a otro compañero que a lo mejor su trabajo fotográfico no tiene ninguna relación con el tuyo, pero de alguna forma u otra estás entendiendo cómo se edita ese trabajo, cómo se traduce en una narrativa visual que tiene que ver con por qué una foto tiene un orden, una forma. Creo que también para mí es como súper enriquecedor que yo siempre estoy en un estado de aprendizaje, porque como es lo primero que yo les digo, o sea, aquí no hay ningún manual de cómo hacer un fotolibro, ¿no? Sino que es algo que yo he podido formar a través del tiempo, y me alimento en cada taller, me alimento de ustedes porque se genera esa dinámica muy colaborativa, muy abierta, de poder también generar un ambiente de confianza en esto, porque por eso también el grupo son pequeños grupos, es más personal, ¿no? O sea, es mucho más personalizado, y creo que ese es una de las garantías que tiene el taller, de que tú vas a lograr hacer un fotolibro, ¿no es cierto? Vas a aprender a hacer fotolibros desde el punto de vista que también vas a observar lo que los demás están haciendo. Tal vez puede llegar una persona que tiene un trabajo fotográfico de 10 años, como tú bien decías al inicio, o una persona que simplemente hace fotos y no tiene un orden, pero hay algo que quiere decir, ¿no? Y ahí es donde nosotros le ayudamos en este taller a poder llegar a esta meta, que es narrar, expresar con una publicación, no con un fotolibro. En tu experiencia, igual como profesor de autoedición, al final, porque de eso trata el taller, aprender a autoeditarse, como, ¿cuáles son los desafíos que has visto que hemos tenido como alumnos más comunes? Mira, el desafío más grande que tiene el editor es el cambio que pueda tener el autor. O sea, este cambio lógico de que de pronto, primero, que no esté claro en qué quiere decir. O sea, como que el desafío es decir, ya, es que tienes que llegar a un tema en donde se tiene que cerrar ese tema. O sea, tienes que concluir de qué vas a hablar, ¿no? Y eso cuesta. Cuesta porque puede ser cambiante. O que de pronto ciertas fotografías que me presentas para ese tema, de pronto con el tiempo dices, ¿sabéis qué? Ya no hay una conexión. Y ahí tiene que ver cuando el proceso es personal. Sobre todo con los trabajos personales, es el mayor desafío, hacerles entender que hay un estado de ánimo que es cuando tú haces la foto. Hay un estado de ánimo cuando tú ves la fotografía, revelar, en tu caso, no en el análogo, o digital cuando ya la estás viendo en tu computador. Y luego tiene que ver cuando piensas en la foto lo que quieres decir. Y luego otro tema es cuando tú vas a narrar algo y vas a ocupar esa foto. Entonces, todos esos estados de ánimo, de alguna forma u otra, tienen que entenderse. Y ese es el desafío más grande que tiene el editor, y creo que a ti también te ha pasado al observar a otros compañeros cuando están en esa duda, ¿no? Es como, chuta, ¿cómo llegar a que puedan entregar realmente el material fotográfico o tenga una edición? Por eso siempre he dicho que ahora tú puedes tener este fotolibro que a ti te parece fantástico hoy, y a lo mejor mañana no sé, ya no hay una misma conexión, sí. ¿Me entiendes? O tu trabajo fotográfico cambió, y ese que hiciste tenía sentido en ese momento, pero ahora ya no. Eso va a pasar, sí. Porque son emociones, ¿te fijas? O sea, somos personas que estamos poniendo alma en algo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho de sentimiento, de cómo nos estamos sintiendo. Entonces es válido también de que a una persona le guste algo, que conecte. A lo mejor una persona dice, oye, sé que conecté mucho con tu libro y fue 10 años después que tú lo hiciste.
Y a lo mejor tú ya no conectas con eso, pero sí otra persona va a conectar. Claro. Creo que eso es lo rico del fotolibro, como que puedes encapsular algo, ¿no? En el tiempo. Y tiene vida propia. Una vez Exactamente. que está materializado, un objeto tiene vida propia. Puede estar en una biblioteca, puede estar en distintas partes y de años más verlo. ¿No? Como que no es como la exposición al final, que en verdad se está obligado a que suceda, de que alguien esté movilizando eso y dura un tiempo exacto y después ya no, como el libro no es Sí. infinito. Y la conexión que puede lograr, como te dices, de que alguien lo puede ver 10 años después y a alguien le va a parecer idóneo, coherente, preciso. Y hablando de todas las emociones al final que carga un poco la creación artística, fotográfica y también de la edición, me he visto a mí misma y he visto también a mis compañeros atravesar hartas inseguridades en el momento de autoeditarse. ¿Cómo crees, o algún consejo quizás para atravesar eso? ¿O cómo ha sido tu experiencia también guiando o también con tus propios autoediciones, con tus propios libros, como de llevar esa emoción de la inseguridad? Tiene que ver con que en algún momento tienes que tomar una decisión y saber que esa decisión mañana tal vez no te parezca. Pero entender que la tomaste en ese momento y en ese momento te pareció bien. Ese es el mejor consejo, ¿cachai? O sea, sí vamos a cambiar. Mañana te vas a levantar de otro ánimo y vas a mirar el fotolibro de otra manera. Pero tienes que llegar a algo. Por eso es que es importante la escritura. O sea, pensar y escribir muy bien lo que quieres decir, ¿no? O sea, si quieres hablar de una temática puntual, sin miedo, hablemos de eso. ¿Te fijas? Porque si te das miedo y al final lo estás entregando todo, siempre va a estar... Y ahí está como cuando digo yo que la palabra es débil. O sea, tu trabajo está débil, como que... No está suficientemente bien parado. No está parado, no está fuerte, no me estás diciendo algo, ¿te fijas? Entonces, tiene que ser así, ¿te fijas? Para que pueda tener ese carácter y esa fuerza que en ese momento te va a parecer coherente, pero también tienes que entender de que en un año más tu trabajo te puede parecer débil también. Porque tú también estás creciendo fotográficamente. O sea, esas imágenes que lograste en ese momento fueron de ese momento. Y abrazar ese momento que tal vez fue precario, fue... de los inicios de la fotografía o simplemente de los errores, es que no sabías hacer foto. Y es súper válido tener un libro que a lo mejor a ti te parece, te diga, oh, no muestren esta foto porque no lo sabía hacer. Es tu momento y hay que abrazar ese momento del inicio, ese momento del error, y ese momento es el que te empieza a llevar a continuar, para poder llegar en algún momento a un estado más pleno de la fotografía, más pleno. Eso te da la experiencia, te va como te estás alimentando. Como te digo, puede ser que el próximo año no te guste algo que hayas hecho, pero tienes que entender que así es el proceso. Valentina, tú te has desarrollado mucho con el tema de la encuadernación. También es como súper importante al momento del fotolibro de materializar algo, ¿no es cierto? ¿Cómo tú ves, desde tu experiencia, esta materialización de la encuadernación? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan importante es? ¿Qué opinas acerca de lo que yo opino acerca del diseño que tiene que ver también con este tema de que no se coma la encuadernación o la forma física de esto, el fotolibro? Cuéntame tu experiencia. Claro, algo que he aprendido mucho contigo es que efectivamente el fotolibro tiene dos partes, que son ambas muy valiosas. Y una es la parte más digital, la diagramación, entender cómo... el orden de las fotos también creo que es algo que no depende explícitamente como del tamaño del libro. No, el tamaño de las fotos sí, al final es algo muy, una materia, pero creo que se dividen esas dos partes y es muy lindo ver también cómo se complementan y cómo se necesitan unas de otras. Como es muy importante aprender la parte digital de la impresión de un fotolibro y también la parte física. Es muy importante saber de papeles, entender como si es una tapa dura, si es una tapa blanda. Es algo que hace una gran diferencia al final en el contenido, y eso es algo también que he aprendido mucho contigo sobre la coherencia entre las materialidades que estamos usando y el concepto que estamos también trazando, que estamos queriendo transmitir, comunicar y que conforma la obra al final. Tiene que ver con esto de como que el objeto, porque si bien es objeto, ¿no es cierto? La decisión, como tú bien dices, del papel, de la encuadernación,
Esto está forrado en tela, por ejemplo, por ende es mucho más suave, más cálido. El tamaño de esa también. El tamaño. Es muy importante encontrar el tamaño ideal para lo que queremos que nos hagan sentir las fotografías y la historia misma que se está narrando. Como si queremos que nos envuelva o que simplemente contemplar lo que está pasando desde una lejanía o sentirlo más atmosférico, como ejemplo este, que son puras fotos en grande y es un libro relativamente grande, podríamos decir. Me encanta toda esa parte, en verdad. Creo que una de las formas más importantes de aprender es justamente, como tú dices, viendo, tocando, leyendo, pasando páginas, retrocediendo, y eso es algo que se pierde en lo digital y que muchas gracias, agradecidamente tenemos la posibilidad de tenerlo en papel. Es muy importante, aunque sea una sola copia, porque ya tener solo una copia de nuestro trabajo es muy valioso para poder darlo vuelta, una página que está de un lado y que está de otra, qué foto va primero, qué foto va después, la diferencia que hay si fuera una foto al principio o si fuera al final, no es lo mismo, claramente no está narrando lo mismo. Sí, es como súper importante entender que la encuadernación, que ya viene siendo como la parte final del fotolibro, pero que todo es un complemento que tiene que ir en virtud de la coherencia del proyecto, ¿no? O sea, creo que también ahí hay un tema a tratar de la experiencia como de los fotógrafos, de los alumnos, de este tema como de caprichos que tienen algunos no, es que yo quiero algo como de este tamaño, sin entender que a lo mejor no es coherente a tu trabajo fotográfico, ¿no? Entonces eso también son como entender de que es un complemento total para poder llegar a un resultado coherente. Y por eso que existen infinidades y ninguno es igual a otro. Eso es como lo más rico también de los fotolibros, que ninguno es igual a otro. Entendiendo también de que no todos son fotolibros, sino que son publicaciones, que son objetos, el cual puede tener un CD, ¿te fijas? Pero que ya no es un fotolibro, sino que es una publicación fotográfica, es otro tipo de conceptos, ¿no? Tiene que ver más con el objeto. El fotolibro tiene relación directa a poder narrar con fotos y en un formato que se conozca como libro. O sea, el libro viene de la literatura propiamente tal, ¿no? O sea, que tiene lomo, que tiene tapa, tiene como ciertas reglas, ¿no? Lo demás, tú puedes hacer un sinfín de experimentación para poder contar historias a través de distintas publicaciones, como fanzines, como plegables, o sea, que no necesariamente es un fotolibro, pero es un plegable que también de alguna forma tiene conceptos que pueden transmitir a través de la fotografía. Como súper interesante eso de la encuadernación, que te permite son muchas puertas, muchas posibilidades un sinfín de cosas. Y claro, y creo que al final la coherencia de la que hablas es como ser fiel a la obra, y no solo a la materia, no solo a la forma. Al final creo que es muy importante no perder de vista el contenido siempre, el contenido. Exacto. Bien, gracias Valentina por esta instancia. Fue súper nutritivo poder conversar con alguien que se interese de los fotolibros. Sé que tú estás justamente en este proceso de investigación, de poder adquirir más conocimientos para que puedas tú desarrollar esta experiencia de lo que es la autoedición y también poder editar fotolibros de otras personas, lo cual me parece fantástico. Agradecemos también la instancia de Cámara Lucia de poder realizar este tipo de conversatorios, ¿no es cierto?, de instancias, y me gustaría que pudieras contarle a la gente, contarle a esa persona que está mirando y que a lo mejor no sabe si tomar o no el taller, o simplemente a lo mejor no sabe que debe tomar ese taller, que le cuentes por qué tiene que tomar este taller. Para mí es muy importante tomar este taller porque se va a crecer mucho como fotógrafo para tener claridades sobre nuestro desarrollo, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Son cosas que van a quedar muy claras al finalizar. También va a generar mucha como seguridad en que una puede sacar un proyecto a luz. Terminar con un libro materializado, con un proyecto finalizado, concluido, como dijiste tú, es muy importante en el proceso creativo. Creo que la mayoría de los fotógrafos somos muy como
intuitivos y muy azarosos, vamos por ahí con nuestra cámara y sacamos fotos, pero es muy lindo poder darle forma. Y es algo que este taller me lo ha dado en muchas dosis, y también eso, la seguridad que entrega y el poder observar nuestro trabajo, nuestras fotografías con miradas más objetivas, con una mirada más clara y más segura y más coherente. Creo que es lo más valioso y por qué alguien debería tomar este taller con Freddy. Vale, muchas gracias, Valentina. Quiero invitar a las personas que están interesadas en tomar este taller o que no saben si tomarlo o no. Creo que tengas o no un trabajo fotográfico, es una experiencia súper rica de poder comenzar a entender tu obra. Creo que es como súper importante eso. El taller se realiza en la dependencia de Cámara Lucia, acá en Valparaíso. Son 8 clases presenciales de 3 horas cada una, en donde son súper personalizadas. Vamos a escuchar, vamos a aprender de todo lo relacionado con los fotolibros y también con la edición y también de sus propios proyectos. Así que les invito a que puedan adquirir más información en la página web, en las redes sociales de Cámara Lúcida. Y eso, muchas gracias por vernos y escucharnos.